Que me confirmen que pueden ver mi pantalla, por favor. Buen día, ingeniero. Sí Y se ve. ingeniero, sí se ve. Ok, muchas gracias. Permítanme un minuto, jóvenes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de modelado de funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a resolver algunos ejercicios de desintegración radioactiva. Entonces vamos a ir a este ejercicio número 17. El ejercicio dice de la manera siguiente. Dice: la vida media del radio 226 es de 1600 años. Suponga que tenemos una muestra de 22 miligramos. Encuentre la función m de t igual a m sub 0 por 2 elevado a la menos t sobre h, que modela la masa restante después de t años. Inciso B dice: encuentre una función m de t igual a m sub 0 por la exponencial de menos rt, que modele la masa restante después de t años. Inciso C dice: cuánto de la muestra habrá después de 4000 años. Inciso D: después de cuánto tiempo habrá solo 18 miligramos de la muestra. Entonces, este problema es un problema clásico de desintegración. También es clásico en los exámenes. Entonces, vamos a resolverlo. Bueno, entonces al leer el problema nos damos cuenta que la vida media es de 1600 años. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa eso es que después de 1600 años la masa se va a reducir a la mitad, ¿sí? Entonces son necesarios 1600 años para que de 22 miligramos pase a 11 miligramos. El modelo que vamos a utilizar en el inciso A es el que nos están indicando en esta ecuación: m sub 0 por 2 elevado a la menos t sobre h. Entonces nuestro modelo para el inciso A es el siguiente: m de t igual a la masa inicial, 22 miligramos, multiplicado por 2 elevado a la menos t sobre h. Ahora, ¿quién es h? H es la cantidad de años que son necesarios para que la masa se reduzca a la mitad. Entonces, acá tendríamos sobre 1600. Una forma de ver este modelo alternativa sería la siguiente: 22 por un medio, ¿verdad? En lugar de 2 colocamos un medio y aquí colocamos t sobre 1600. O sea, se reduce a la mitad, por eso aparece un medio cada 1600 años. Y ese sería nuestro primer modelo. No sé si hay alguna duda o está claro esto. Ese 2 siempre va. Es una constante de la fórmula, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en este tipo de problemas generalmente se modelan en función de la vida media. La vida media habla de que la masa se reduce a la mitad. Entonces, la mitad es un factor de un medio. Por eso aquí aparece el un medio. Ahora, el 2 es el inverso de un medio. Si usted le saca el inverso a un medio, tiene 2, pero tiene que colocarle aquí nota el signo de esta expresión es positiva y el signo acá es negativo. Entonces, si usted va a colocarlo en vez de un medio como 2, tiene que agregarle el signo negativo ahí arriba. Y una pregunta más, ingeniero. ¿Qué función va a tener ese número 226 en el problema? ¿O qué No, indica? ese solo es el tipo de radio. Tipo de radio. Radio Oh, 226. El está elemento. bien. Muchas gracias. Sí, el elemento es radio 226. Bueno, vamos al siguiente inciso, inciso B. Dice: encuentre la función de la forma m sub 0 por la exponencial de menos rt. ¿Qué significa? Que nos están pidiendo que cambiemos la base. No quieren utilizar base 2, sino que quieren utilizar base e. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestro modelo? El día anterior hicimos un ejercicio similar. Entonces, lo que vamos a hacer es que el 22 lo copiamos igual. Ahora, el 1 medio, ¿cómo lo podemos escribir?
como la exponencial del logaritmo de un medio. Así se puede escribir. Todo esto que está acá vale un medio. ¿Sí? Y dice que ese un medio está elevado a la t sobre 1600. Ahora, lo que vamos a hacer es usar las leyes de los exponentes. ¿Qué pasa con los exponentes? Se multiplican. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Va a ser igual a 22 por la exponencial de t por el logaritmo. Si quieren, coloquemos negativo para no colocar un medio, sino 2, menos t logaritmo de 2 partido 1600. Entonces, ahí está nuestro modelo ya escrito de la forma que nos están pidiendo en el inciso B. Todo esto que está acá es una constante a la que podemos llamar K si quieren, por simplicidad. Todo eso es la constante K. Entonces nuestro modelo es, aquí dice constante R, no dice K sino dice R. Entonces es la constante R que está acá, miren, acompañando la T. Bueno, ya está resuelto el inciso B. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿por qué se coloca el número elevado al logaritmo natural de un medio? Bueno, recuérdense que queremos cambiar la base, entonces necesito tener aquí e. Y como necesito tener aquí la exponencial, entonces tengo que, para no arruinar la expresión del 2 o del 1 medio, entonces tengo que compensar colocando el logaritmo. Recuérdese de esta identidad. E elevado a la logaritmo de x, ¿cuánto vale? Vale x. ¿Qué significa eso? O sea, que si yo quiero expresar el 5 en términos de la exponencial, puedo escribir e a la logaritmo de 5. ¿Sí? Entonces, en lugar de escribir 2, en lugar de escribir un medio, escribo e elevado al logaritmo de un medio. No sé si queda un poquito más claro. Sí, bastante claro. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Bueno, entonces ya tenemos el inciso B. Ahora vamos al inciso C. Dice, ¿cuánto de la muestra habrá después de 4000 años? Bueno, entonces lo resolvemos. Va a ser la cantidad de masa a los 4000 años. Por supuesto que nosotros no lo vamos a poder verificar, ¿verdad? Va a ser igual a 22 multiplicado por un medio elevado a la 4000 sobre 1600. Estoy siguiendo esta fórmula. Y entonces eso ya lo podemos meter a nuestra calculadora y obtener un resultado aproximado para la masa después de 4000 años. ¿Sí? Si me ayudan ustedes y calculan esto, por favor, y me dicen cuánto les queda la masa. Queda 3.89. 3.88, ingeniero. 3.88, gracias. No, perdón, 3.89, perdón. 3.89 miligramos. Eso es lo que hay de radio 200, que era radio 226. Bueno, está el inciso C. Vamos al inciso D. Dice, ¿después de cuánto tiempo habrá solo 18 miligramos en la muestra? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos 18 y lo igualamos a uno de los modelos. ¿Qué modelo utilizamos para resolver eso? ¿Utilizamos el modelo del inciso A o el del inciso B? ¿Qué dicen ustedes? ¿Utilizamos este o este? Creo que podría ser más fácil usar el primero. Bueno, no, es más sencillo utilizar el segundo. ¿Por qué razón? Porque este se encuentra en términos de E. Y si yo quiero anular eso, lo aplico un logaritmo natural. En cambio, este está en base 1 medio, en base 2. Entonces tendría que aplicar logaritmos y luego, pues, después de aplicar logaritmos, tendría que eliminar la expresión utilizando otro logaritmo. O sea, tendría que hacer conversión de base. Entonces es más sencillo utilizar el modelo del inciso B. Entonces, haciendo eso o utilizando ese modelo, tenemos que 18 es igual a 22 por la exponencial de menos t por k. Por simplicidad voy a colocar k y después voy a sustituir en la respuesta final. Necesitamos despejar el tiempo, entonces pasamos a dividir el 22
tengo 18 sobre 22 es igual al exponencial de menos tk. Ahora aplicamos el logaritmo natural de los dos lados y tenemos entonces que el logaritmo natural de 18 sobre 22 es igual a menos tk. Y finalmente tenemos que t va a ser el negativo de 1 sobre k por el logaritmo natural de 18 sobre 22. Ahora, ¿quién habíamos dicho que era k? De acuerdo a nuestro modelo k, si lo revisamos, es esto que está acá. O r, habíamos dicho que era r, pero nosotros lo colocamos como k. Es el logaritmo de 2 dividido 1600. Entonces, si sustituimos eso en nuestra expresión que está aquí abajo para el tiempo t, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que el tiempo t va a ser entonces igual a 1600 por el logaritmo de 18 sobre 22 y todo dividido dentro de el logaritmo de 2. Solo que está faltando el signo negativo. Ahí está el tiempo t. Si ustedes me ayudan a calcular eso y me dicen cuánto les queda el tiempo t en años. A mí me quedó 463.21. Ok, 463 años y multipliquemos el punto Creo 20. que ¿Sí? está incorrecto, ingeniero. Disculpe. Ok. Porque el signo menos, sí, me falta el signo menos en 1600. Y creo que 1600 también, bueno, al meterlo en la calculadora de esa forma pasaría a ser un exponente, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cuánto queda entonces? Sí, creo que sí estaba bien, ingeniero. Disculpe. Ok. 400.21. 400, ¿cuánto era? 463.21. 463.21 años. Bueno, ahí está la respuesta. Entonces, el tiempo necesario para que la masa sea, ¿cuánto dice acá? 18 miligramos, pues es 463.21 años. Ya está resuelto el problema. Ingeniero, disculpe, ¿podría subir un poco la pantalla solo para que quede el inciso C? Ahí está. Gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Vamos a ir a otro ejercicio. Ustedes lo van a resolver. Bueno, es el problema. Problema 20. Dice, el radio 221 tiene una vida media de 30 segundos. ¿Cuánto tiempo tomará que el 95% de la muestra se desintegre? Entonces tómense 5 minutos para resolverlo. Vamos a resolver el ejercicio. Nuestro modelo tendría que ser el siguiente. M de t es igual a la masa inicial, m sub 0, por
que si quieren colocamos un medio en vez de 2. Y aquí vamos a tener entonces t sobre el tiempo de la vida media, que son 30 segundos. Entonces ahí está nuestro modelo. También se puede escribir de forma alternativa como m sub 0 por la exponencial, ¿verdad?, de t sobre 30 por el logaritmo de ¿quién? De un medio. Y también, si alguien quiere, se puede escribir como m sub 0 por la exponencial de menos t por el logaritmo de 2 sobre 30. Las tres opciones son válidas. Bueno, viene una pregunta y dice cuánto tiempo tomará que el 95% de la muestra se desintegre. Entonces, si se desintegra el 95% de la masa, ¿qué porcentaje de la masa queda? Solo el 5. Solo el 5%. ¿Cuánto es el 5%? El 5% es lo mismo que decir 0.05. Y entonces, para nuestro problema, vamos a tener que lo que queda es el 0.05 de la masa inicial. Y eso va a ser igual a la masa inicial por la exponencial, si quieren utilizamos el último, menos t por el logaritmo natural de 2 sobre 30. ¿Sí? Entonces acá notan que se va a la m sub 0 y ahora tengo que resolver mi ecuación. Entonces, resolviendo mi ecuación para el tiempo t, obtengo que el tiempo t va a ser igual a 30 a menos 30 dividido el logaritmo natural de 2 multiplicado por el logaritmo natural de 0.05. Y ahí está la respuesta. Si alguno de ustedes me puede ayudar con este cálculo y me dice cuánto vale el tiempo necesario para que la masa se reduzca al 95%. $129.66. Muchas gracias. 129.66 segundos. Ahí está la respuesta. Ese es el tiempo necesario para que solo me quede el 5% de la masa del radio 221. ¿Alguna duda con este ejemplo? Disculpe, ingeniero, ¿podríamos dejarlo solo con t positivo por el logaritmo de un medio? No hay ningún problema si lo Sí, hacemos así. o sea, sí, aquí viene usted y quita el menos porque lo trabajó positivo. O sea, lo trabajó aquí con signo positivo y aquí trabajó, en vez de 2, trabajó un medio. Entonces, ¿qué es lo que tendría acá? Pues aquí quedaría un medio y aquí positivo. Y se van a dar cuenta que da lo mismo. Da lo mismo. Bueno. Vamos a ir a otro ejemplo. Una pregunta, Sí. como ahí dice que tiene una vida media de 30 segundos. Ujú. No sé, o sea, solo se me hace algo extraño la respuesta porque llega hasta los 129.66 segundos. Ajá. ¿Y qué es lo extraño? Entonces, no, también se me ocurría que este problema no se podría plantear, digamos, obteniendo el 95% de 30.
No, no se puede así. Mire, ¿cómo funciona esto? El 5%. Usted tiene el tiempo t, en el tiempo cero, la cantidad de masa que tiene es la masa. Después de 30 segundos, porque sabe que la vida media es 30, ¿cuánto va a tener? La mitad. O sea, va a tener m sub 0 sobre 2. O sea, va a tener el 50%. Esto es el 50%, eso es lo que queda. Después de otros 30 segundos, o sea, los 60 segundos, va a tener la mitad de la mitad. ¿Cuánto es eso? M sub 0 cuartos. ¿Qué porcentaje es ese? Ese es el 25%. Después de otros 30 segundos, o sea, los 90 segundos, va a tener la mitad de lo que tenía. O sea, que va a tener m sub 0 sobre 8. ¿Qué porcentaje es ese? Es la mitad. ¿Cuánto es? El 12.5% es lo que le queda. Después de otros 30 segundos, o sea, los 120, ¿cuánto le queda? La mitad de lo anterior, m sub 0 sobre 16. ¿Qué porcentaje es ese? 6.25. Entonces, como puede ver usted, 9 segundos después, usted va a tener el 5%, algo muy cercano al 6.25. No sé si ya queda un poquito más claro cómo está ocurriendo o cómo está reduciéndose la masa. Sí, sí, ya más claro. Es que había entendido de forma distinta el problema. Ok, no tenga pena. Bueno, vamos a ir a otro ejercicio, el último de estos. Bueno, resuelvan ustedes déjenme ver. El 22 resuelvan ustedes. Y con este terminamos esta parte de desintegración radioactiva. Entonces el ejercicio dice, después de 3 días una muestra de radón 222 se ha desintegrado el 58% de su cantidad original. ¿Cuál es la vida media del radón 222? Inciso A. Inciso B, ¿cuánto tiempo tomará para que la muestra se desintegre al 20% de su cantidad original? Bueno, entonces tómense 5 minutos o tómense 10 minutos porque es un poquito más largo el problema. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Dice, después de 3 días, una muestra de radón 212 ha desintegrado a 58% de su cantidad original. Inciso A dice, ¿cuál es la vida media del radón 222? Bueno, entonces vamos a escribir nuestro modelo. Nuestro modelo entonces sería M de T igual a m sub 0 por la exponencial de k por t, ¿verdad? Así lo podemos escribir. También se puede escribir, si ustedes quieren, como m sub 0 por un medio de T sobre H, ¿verdad? También se puede escribir como m sub 0 por 2 elevado a la menos T sobre H. Cualquiera de las tres formas, y también tal vez hay una cuarta, si quieren lo podemos escribir también como m sub 0 por e a la, en lugar de escribir k, voy a colocar aquí, voy a escribir t por ln de un medio dividido h. Cualquiera de las tres formas o 4 formas que tengo acá son válidas para describir el modelo. Bueno, nos dan un dato interesante. Dice que después de 3 días el radón se ha desintegrado hasta que queda el 58% de la cantidad original. No nos dicen que se desintegró el 58%, sino que queda el 58%. Entonces, ¿qué voy a escribir yo acá? Voy a escribir acá que lo que queda es el 58%, o sea, 0.58
de la cantidad inicial, eso es lo que queda. Y eso lo voy a igualar, si ustedes quieren, a cualquiera de los modelos que está acá. Si quiero encontrar directamente la vida media, puedo igualarlo a este modelo que está aquí, miren. Entonces tendríamos que eso va a ser igual a m sub 0 por la exponencial de t por el logaritmo de 1/2 y todo dividido h. ¿Sí? Acá hay que notar que el m sub 0 se anula de la ecuación y el tiempo dice que le toma para que se desintegre el 58% es 3 días. Entonces acá donde tengo t debería tener 3. Entonces vamos a quitar t y vamos a colocar 3. Ahora la única incógnita que yo tengo acá es h. Y si yo descubro h, pues calculé o encontré la vida media. No sé si hay alguna duda hasta acá. Todo claro, ingeniero. Bueno, entonces vamos a resolver. Aplicamos logaritmos de los dos lados. Y al aplicar logaritmos de los dos lados, entonces lo que tengo es lo siguiente. Tengo que el logaritmo natural de 0.58 va a ser igual a quien al logaritmo de 1/2 por 3 dividido h. Ahora lo que quiero obtener es h. Entonces pasamos a multiplicar h y pasamos a dividir el logaritmo de 0.58 de tal forma que h, o sea la vida media, va a ser igual al logaritmo de 1/2 por 3 dividido el logaritmo de 0.58. Si ustedes me ayudan, me dicen cuánto vale esto. $3.82. Muy amable, gracias. Entonces la vida media es 3.82 días. ¿Sí? Ahí está la vida media. Disculpe, antes de continuar, ¿solo podría subir un poco la pantalla para poder darle una fotografía al problema? Gracias. Bueno, por nada. Bueno, ya conocemos la vida media, 3.82 días. Y ya podemos averiguar cuánto tiempo le tomará para que la muestra se desintegre al 20% de su cantidad original. Me están diciendo que cuánto tiempo le va a tomar para que esta sustancia se reduzca y quede solo el 20%. No me están diciendo que se reduce el 20% y que va a quedar el 80%, sino que me están preguntando el tiempo necesario para que quede el 20% de su cantidad original. Entonces vamos a colocar acá 0.2, que es el 20% de la masa inicial, va a ser igual a nuestro modelo. Nuestro modelo es m sub 0, ¿sí? Por e elevado a la t, habíamos dicho, por el logaritmo de 1/2 dividido 3.82. Ese es nuestro modelo. Todo esto que está acá es una constante r o una constante k. Por simplicidad, pues vamos a decir que es la constante k. Entonces vamos a eliminar el m sub 0 de nuestra ecuación y entonces vamos a proceder a despejar el tiempo t. Aplicando logaritmos podemos encontrar el tiempo t. El tiempo t entonces resulta ser igual a lo siguiente, va a ser 3.82 dividido el logaritmo de 1/2 multiplicado por el logaritmo de 0.2. Entonces, si me ayudan con este cálculo para poder calcular el tiempo necesario para que quede solo el 20% de la masa inicial. $8.87. Muy amable. 8
0.87 días. Ese es el tiempo necesario para que se reduzca la masa al 20%. No sé si hay alguna duda, todo está claro. Ingeniero, disculpe, gracias. ¿Será que me podría dar una breve explicación de cómo es que saca esa fórmula de masa inicial por el número e elevado a t por logaritmo natural de un medio dividido h? ¿De dónde la saqué? Bueno, esta la saqué del modelo. Sabemos que estos modelos, su masa decae exponencialmente, pero sabemos que se reduce a la mitad cada cierto tiempo. Entonces, como se reduce a la mitad, colocamos un medio. Y como esto es acumulativo, ¿verdad? Cada vez que transcurre la vida media, cada vez que transcurre h es el tiempo de vida media, entonces esto se ve afectado por un factor de un medio. Por ejemplo, si usted viene y calcula en el tiempo 0, colocamos aquí el tiempo 0 y aquí colocamos la masa, entonces usted va a tener m sub 0. Pero si transcurre una vida media, entonces ¿qué va a ocurrir? Usted va a tener m sub 0 dividido 2. ¿Qué pasa si transcurren dos vidas medias? Usted va a tener m sub 0 dividido 2 dividido 2. Ahora esto es m sub 0 por un medio. Y esto... ya lo había comprendido bien, ingeniero, pero lo que le preguntaba era cómo es que logró sacar esa fórmula. Bueno, Ya, esa sí. fórmula nace de acá, de lo que estoy diciendo. O sea, si usted comprende esto que está acá, ¿sí? Si comprende eso, entonces lo único que hay que hacer es usar la identidad de la exponencial de que un medio es igual a la exponencial del logaritmo de un medio. Esto sí lo comprende. Sí, eso sí. Eso sí, entonces de ahí nace. ¿De dónde saqué la fórmula? Bueno, mire, acá un medio que está acá es la exponencial del logaritmo de un medio. Ah, ya. Uh-huh. Ya me quedo en claro. Bueno, Gracias. Bueno, por nada. Bueno, entonces ya terminamos con estos problemas. Vamos a ver si hay algún modelado de alguna otra cosa. Bueno, aquí continúan los problemas. Disculpe, ¿Sí? ingeniero, una duda. Como dijo que estos problemas de desintegración de radiactivos, creo que eran muy comunes en los parciales. Sí, correcto. ¿Vienen o vienen aún más difíciles? No, vienen así, con este nivel. Ah, bueno, gracias. Bueno, pues nada. Bueno, entonces aquí hay otros problemas de modelado. Este problema, el 25, es un modelado de la ley de Newton, de enfriamiento y calentamiento. Entonces, si quieren lo copiamos y revisamos este modelo de la ley de Newton. Disculpen. Bueno, disculpen, les pido disculpas que estoy teniendo problemas con mi teclado. No quiere funcionar el teclado. No quiere copiar la imagen. Ahora sí. Bueno, dice: un tazón de sopa caliente se sirve en una fiesta, empieza a enfriarse de acuerdo a la ley de Newton de enfriamiento, de modo que la temperatura en el tiempo t está dada por
T en función del tiempo es 65 más 145 por la exponencial de menos 0.05t, donde t se mide en minutos y t mayúscula se mide en Fahrenheit. Dice, ¿cuál es la temperatura inicial de la sopa? Esa es la primera pregunta que nos hacen. Entonces, si nosotros en este problema queremos calcular la temperatura inicial de la sopa, entonces calculamos la temperatura en el tiempo cero. Si hacemos eso, nos damos cuenta que aquí tengo la exponencial de cero. ¿Cuánto vale la exponencial de cero? ¿Cuánto vale? Vale 1. Entonces voy a tener 65 más 145. Esa es la temperatura inicial. ¿Y cuánto da eso? Para el inciso A. 210, ¿no? Ok. Entonces esto queda 210 grados Fahrenheit. ¿Sí? Ahí estaría entonces mi temperatura inicial. Bueno, ahí está el primer inciso. Vamos al segundo inciso. Dice, ¿cuál es la temperatura después de 10 minutos? Bueno, para calcular la temperatura después de 10 minutos, si sabemos que el tiempo está dado en minutos, ¿verdad? Aquí dice, T se mide en minutos y T mayúscula en Fahrenheit. Entonces simplemente evaluamos en nuestra fórmula 10 minutos y eso sería 65 más 145 por la exponencial de menos 0.5 por 10. Menos 0.5 por 10 queda menos 0.5 nada más. Entonces ya tenemos nuestra temperatura a los 10 minutos. Si alguien me ayuda para calcular esto y me dice cuánto le queda. $152.95. 152.95 grados Fahrenheit. Y vamos al último inciso, el inciso C. En dicho inciso dice, después de cuánto tiempo la temperatura será 100 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es colocamos 100 y eso lo igualamos a nuestro modelo. Tenemos aquí 65 más 145 por la exponencial de menos 0.05t. Acá lo que queremos hacer es despejar el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es que el 65 lo vamos a pasar a restar. Luego el 145 lo pasamos a dividir. Por último aplicamos logaritmos y dividimos dentro de 0.05. Entonces, haciendo todo eso, el tiempo t va a ser menos 1 sobre 0.05, ¿verdad? Multiplicado por el logaritmo ¿de quién? ¿De quién habíamos dicho? De 100 menos 65 dividido 145. Y entonces ahí obtenemos el tiempo t y solo calculamos eso y ustedes me ayudan y me dicen cuánto les queda el tiempo t. ¿Por qué es menos 1? Porque es menos. Aquí está el signo menos. Ah, ok, gracias. Bueno, pues nada. $28.43. 28.43 segundos o minutos, perdón, esto está en minutos. Ahí está. Bueno, ¿cómo se puede graficar este tipo de modelos? Para terminar con este ejemplo. Generalmente yo tengo una temperatura que es la temperatura ambiente. ¿Sí? Aquí está la temperatura ambiente. TA llamémosle, ¿sí? Y también tengo una temperatura inicial de algún objeto que se encuentra en ese ambiente. Entonces yo tengo un objeto y su temperatura inicial puede ser ya sea inferior o superior. Supongamos que la temperatura inicial es inferior, entonces acá tengo temperatura inicial.
Si la temperatura inicial es inferior, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a crecer la temperatura inicial hasta que se va a pegar a la temperatura del medio. Y voy a tener una asíntota en la temperatura del medio. Esa es la gráfica de la temperatura utilizando la ley de Newton. En este eje tenemos el tiempo y en este eje tenemos la temperatura. Ahora, si la temperatura inicial fuera superior, por aquí arriba, supongamos, entonces conforme el tiempo avanza, aumenta, la temperatura del objeto va a empezar a disminuir hasta que se acerca a la temperatura del medio ambiente. Y así se pueden realizar las gráficas de este modelo de temperatura, ¿verdad? Sí. Bueno, en este caso no nos pedían hacer la gráfica, ¿verdad? Pero para hacer la gráfica habría que identificar en el modelo cuál es la temperatura del medio y cuál es la temperatura inicial. La temperatura inicial es 210 grados y la temperatura del medio, me parece que la temperatura del medio es 145 grados. Creo que es esta. Pero lo vamos a revisar. Si quieren, vámonos al libro y revisemos este modelo. Por aquí está el modelo. ¿Sí? Entonces dice, si D sub 0 es la diferencia inicial de la temperatura entre el cuerpo y su entorno, y su entorno tiene temperatura T sub S. Entonces esta es la temperatura inicial. Miren esta que está acá, T sub S. Perdón, no es la temperatura inicial, sino es la temperatura del entorno, T sub S. Entonces, en nuestro ejemplo que nosotros estábamos resolviendo, pues la temperatura del entorno es 65 grados. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos los 65 grados. Bueno, vámonos a otro ejercicio. Disculpe, ingeniero, entonces 65 grados sería la asíntota horizontal de la ecuación, de la función. Sí, correcto, correcto. Ingeniero, una pregunta. ¿Cómo se llamaba este tema? Que estamos... Este tema que estamos trabajando es modelado con la función exponencial. Particularmente estamos viendo la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. Está bien, muchas gracias. Bueno, pues nada. Vamos a este ejercicio. Dice, un pavo rostizado se saca de un horno cuando su temperatura ha alcanzado 185 grados Fahrenheit y se coloca en una mesa en un cuarto de hotel donde la temperatura es 75 grados Fahrenheit. Bueno, vamos a copiar esta parte. Vamos a ver si me deja copiar aquí. Sí, deja. Y luego vamos a copiar la segunda parte. Dice inciso A. Dice, si la temperatura del pavo es 150 grados Fahrenheit, después de media hora, ¿cuál será la temperatura después de 45 minutos? Inciso B, ¿cuándo se enfriará el pavo a 100 grados? Bueno, ahí está el problema. Entonces aquí está el problema. Les voy a copiar la fórmula que da el libro del modelo para que la tengamos acá. Bueno, aquí está el modelo. Bueno, entonces con los datos que nos dan podemos empezar a escribir el modelo. Entonces leamos nuevamente el problema. Dice, un pavo rostizado se saca de un horno cuando su temperatura alcanza 185 grados Fahrenheit. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo que la temperatura inicial es 185 grados Fahrenheit. ¿Sí? Luego dice, y se coloca en una mesa en un cuarto donde la temperatura es 75 grados Fahrenheit. Me están dando la temperatura que en la fórmula del modelo dice que es T sub S. Esta me están dando. Entonces T sub S es 185, perdón, es 75 grados Fahrenheit. Entonces ahora, ¿cuál va a ser entonces mi modelo? Entonces escribamos el modelo. La temperatura
en función del tiempo, dice que es TS, o sea, va a ser 75 más D sub 0. Pero ¿quién es D sub 0 en el modelo? Bueno, si leemos, dice D sub 0 es la diferencia inicial de temperatura entre el cuerpo y su entorno, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener 185 menos 75. Y eso está multiplicado por la exponencial de menos K por T. Ese es nuestro modelo. No sé si queda claro cómo escribimos el modelo. Esa es la temperatura ambiente, ingeniero. Sí, T es la temperatura ambiente o temperatura del medio. Está bien, gracias. Bueno, por nada. Bueno, ahora dice, inciso A, dice si la temperatura del pavo es 150 grados Fahrenheit después de media hora, ¿cuál es la temperatura después de 45 minutos? Hay que notar que aquí lo que nos están dando es una condición para que nosotros podamos determinar el valor de la constante K. Dice que la temperatura es 150 grados después de media hora. Entonces vamos a colocar acá 150 grados y aquí vamos a colocar 75 más 185 menos 75. ¿Cuánto da 185 menos 75? Da 110, ¿verdad? Y aquí colocamos la exponencial de menos K por el tiempo. ¿Cuánto dice que es el tiempo? Media hora. Entonces aquí colocamos media hora, ¿verdad? Solo veamos. ¿Sí? Vamos a trabajar en horas. Entonces aquí vamos a colocar un medio. Bueno. Entonces ya con esta información nosotros podemos determinar la constante K. Esta que está aquí. Pasamos a restar el 75 acá a este lado. Luego pasamos a dividir el 110. Luego sacamos logaritmos naturales y dividimos por menos un medio. Entonces con eso podemos determinar K. Les voy a escribir acá K. Entonces es menos un medio. Perdón, no menos un medio, menos 2 por el logaritmo de 150 menos 75 dividido 110. ¿Cuánto nos queda acá? Ayúdenme ustedes, ¿cuánto queda? $0.77. 0.77. Bueno, ahí está, miren, entonces ya tenemos el valor de la constante K. Pero adicionalmente en el inciso A hacen una pregunta, dice ¿cuál es la temperatura después de 45 minutos? Entonces siempre en el inciso A, parte B, o segunda parte del inciso A, vamos a colocar que la temperatura es 45, perdón, dice ¿cuál es la temperatura después de 45? Entonces voy a sustituir el tiempo por 45. Entonces haciendo eso, vamos a obtener lo siguiente. Temperatura a los 45 minutos. Recuérdense que trabajamos en horas y esto está en minutos, ¿verdad? Entonces no puedo trabajarlo directamente como está. Entonces va a ser igual a 75 más 180 menos 70, bueno, 180 menos 75 da 110 por la exponencial de menos K, o sea, menos 0.77 multiplicado por el tiempo, pero el tiempo lo trabajamos en horas, entonces voy a colocar 45 dividido 60 para poderlo trabajar en horas, ¿verdad? Esto ya está en horas. Entonces de esta forma pues yo ya tengo la temperatura a los 45 minutos. Si ustedes me ayudan y me dicen cuánto les queda. Ingeniero, solo con una consulta, Sí. ¿me pudiera recordar qué representaba la constante K? La constante K. La constante K representa más o menos algo así como la rapidez con que cambia la temperatura. Oh, está bien, gracias.
136.74. 136.74 grados Fahrenheit. Entonces, como notan ustedes, conforme el tiempo avanza, pues la temperatura viene disminuyendo. Originalmente era 185 y después de 45 minutos es 136.7. Vamos a un último inciso. Dice, ¿cuánto se enfriará el pavo a 100 grados? Inciso B. Entonces ahora vamos a colocar aquí 100 grados igual a 75 más 110 por la exponencial de menos 0.77 por el tiempo t. Si despejamos esta ecuación, pues vamos a obtener el tiempo necesario para que el pavo llegue a los 100 grados. Entonces, haciendo eso, vamos a pasar a restar el 75, queda 25, luego vamos a pasar ahí el 110 y luego aplicamos logaritmos naturales y dividimos dentro de menos 1 sobre 0.77. Entonces, haciendo esto, el tiempo t va a ser menos 1 sobre 0.77, ¿verdad? Por el logaritmo de 25 sobre 110. ¿Ustedes me ayudan con esto? Me parece que alguien dejó encendido su micrófono. El compañero Jorge Manuel. Gracias. Entonces, ¿cuánto queda esto para terminar este ejercicio? $1.92. 1.92. 1.92 horas. Bueno, entonces ese es el tiempo necesario para que nuestro pavo alcance la temperatura de los 100 grados. Entonces imagínense ustedes cómo es este problema. Dice que la temperatura del medio ambiente es de 75 grados. Entonces imagínensela. TS está acá. TS, que habíamos dicho que eran 75 grados. Luego tenemos aquí la temperatura inicial, que es 185 grados. Y conforme el tiempo avanza, pues la temperatura del pavo empieza a disminuir, hasta que llegue el momento en que la temperatura del pavo es muy cercana a la temperatura del medio, 75 grados, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si hay alguna duda de este tipo de ejercicios o de los anteriores o de este tema de modelado con funciones exponenciales. ¿Qué otros tipos de problemas se pueden dar acá? Bueno, están los problemas de crecimiento bacteriano que ya trabajamos el día de ayer, los crecimientos poblacionales que también ya los trabajamos el día de ayer. Tenemos también los de desintegración que trabajamos hoy y los de temperatura. También por ahí hay alguno que otro modelo que se pueden resolver con este tipo de modelado exponencial, pero ustedes pueden ver los ejemplos en el libro, ¿verdad? Bueno, y con esto estaríamos terminando nosotros todos los temas de funciones exponenciales y logarítmicas. No sé si hay alguna duda de este tema o algo que quieran que resolvamos de esta unidad. Ingeniero, yo tengo una duda, Sí, pero diga. es con respecto a la tarea. Ya. Aparecen, creo que hasta la 7 punto algo. ¿Sí tenemos que hacer todos esos problemas? ¿O nos va a decir hasta qué sección tenemos que llegar? Usted dice para la tercera tarea. Sí, para la tarea 3. Para la tarea 3 sí hay que hacerlos todos, porque pues ya nos entrega otra tarea. Ahora, si ustedes están de acuerdo, podemos dividir en tarea 3 y tarea 4, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos de esa manera, entonces tendrían que entregar por lo menos hasta funciones trigonométricas. Ya no tendrían que hacer lo de geometría analítica, sino que eso lo podemos dejar para que lo entreguen el último día de clases.
Bueno, no sé qué digan mis compañeros. Bueno, no sé qué, alguna opinión que por el chat pueden escribir si quieren. Lo de ¿Eso a qué va a ser igual? Aquí puse igual, pero es menos. Eso va a ser igual entonces a 10 a la x más h, ¿sí? Menos 10 a la x sobre h. Pero utilizando las leyes de los exponentes, esto que está acá es 10 a la x por 10 a la h, menos 10 a la x sobre h. Ahora, ¿aquí qué se puede factorizar? Hay un término común en este binomio que está en el numerador. Bueno, esta expresión, ustedes la pueden ver acá, es la misma que esta, entonces la puedo factorizar. Si la factorizamos, entonces ¿qué tengo? Que va a ser igual a 10 a la x por 10 a la h menos 1 sobre h. Y entonces ya quedó verificado lo que nos están diciendo aquí, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda. Gracias, pero creo que ya sé cuál fue el error porque en el libro que yo tengo, la X no la sube, sino que la deja como que estuviera multiplicando. La X que multiplica a la derecha. ¿Usted pensó que es 10? Creo que es error del libro. Ya, está bien. Que es lo mismo, solo que eso está abajo, ¿verdad? Entonces por eso tenía esa duda. Sí, pues en el libro que usted tiene no está bien escrito eso, entonces. Bueno, no sé si hay alguna otra duda de este tema que quieren que resolvamos, porque el día de mañana vamos a pasar a funciones trigonométricas, que es lo que nos toca, ¿verdad? Después de esto. Sí, podría ver si no estoy mal, es el 72 de la sección 4.4. 4.4, vamos a ver. Esta es 4.3. 4.4. Será... es ese de... donde está la ilustración de la isla. Es el problema... Está arriba el 70. El 70. Que dice, algunos biólogos modelan el número de especies S en una área fija A, por ejemplo, en una isla con relación a la especie, el logaritmo de S igual al logaritmo de C más K logaritmo de A, donde C y K son constantes positivas que dependen del tipo de especie y hábitat. De la ecuación despeje S. Esto que está aquí, ¿verdad? Sí, tengo duda con el inciso B principalmente. Bueno, inciso B, use la parte A para demostrar que si K igual a 3, entonces duplicar el área aumenta 8 veces el número de especies. Bueno, déjeme copiar todo el ejercicio, lo vamos a llevar allá a la pizarra. Ahí está. Entonces analicemos el problema. Vamos a ver. Dice que C y K son constantes positivas que dependen. C y K dependen del tipo de hábitat. Y dice que algunos biólogos modelan el número de especies S en un área fija A. O sea que el área es A, el número de especies es S. Y bueno, resolvamos todo el ejercicio. Dice despeje S. Bueno, ¿cómo podemos despejar S? Bueno, primero aquí vamos a aplicar las leyes de los logaritmos. ¿Sí? Si aplicamos las leyes de los logaritmos en esa expresión, entonces tenemos que el logaritmo de S es igual a ¿quién? Escribámoslo como un solo logaritmo. Va a ser el logaritmo de A elevado a la K multiplicado por C. C por A elevado a la K. Ese va a ser nuestro modelo, ¿verdad? Sí. Entonces, si ustedes notan, podemos eliminar
el logaritmo, ¿verdad?, de la ecuación. Y entonces tenemos que S va a ser una constante C por A elevado a la K. Este es nuestro modelo. Luego dice, use la parte A para demostrar que si K es igual a 3, entonces duplicar el área aumenta 8 veces el número de especies. Bueno, entonces vamos a ver que S es igual a C por A elevado a la K, ¿verdad?, que es 3. Y ahora dice, use la parte A para demostrar que si K es igual a 3, entonces duplicar el área aumenta 8 veces el número de especies. Entonces, ¿cómo ponemos ahí el doble del área? Duplicar el área. Yo como lo puse fue multiplicar 2 por A Sí. y el producto, Sí. elevarlo al cubo. Entonces aquí escribamos S1 es la cantidad de especies. S1 es la cantidad de especies cuando duplicamos el área. Entonces vamos a colocar que S1 es igual a C por 2A al cubo. O sea que S1 es igual a C por 8. Sí, C por 8 al cubo. Ahora noten que S1 es igual a 8 veces S, porque S es C al cubo. ¿Sí? Entonces ahí se puede ver que duplicar el área provoca que el número de especies se multiplique por 8. Y esta es la respuesta, ya lo comprobamos. Gracias. Bueno, por nada. No sé si hay alguna última pregunta. Sí, solo, disculpe otra vez, es con respecto a la tarea. ¿Hasta qué sección llegaría con lo de trigonometría para la primera parte? Bueno, ¿Está revisando? sí. No voy. Sí. Déjeme pensar. Bueno, no he visto cómo está la parte de trigonometría. Si quiere la revisamos ahorita. Gracias.